Durante 15 años buscó un fantasma y hoy el fantasma lo encontró a él mismo en un sucio lavadero de autos en Queens. «Llegamos tarde a nuestra reunión, señor Croft», dijo Robert Miller, su fiel asistente y chofer, con la mirada fija en la luz roja. Su voz era suave como la superficie de un lago helado, la voz de un hombre acostumbrado a que el mundo siga un horario. Julian Croft no respondió, ni siquiera oyó. La palabra tarde había perdido todo significado para él hacía años. ¿Cómo podía uno llegar tarde si ya no tenía prisa? Cuando su vida era una sala de espera sin salida. Se sentó en la parte trasera de su coche, que costaba más que toda la manzana y sus habitantes, y se sintió como un extraño. El coche, tapizado con el mejor cuero y maderas nobles, no era un refugio, sino una cápsula hermética que lo separaba de la vida. Más allá del cristal blindado, Queens bullía, ruidoso, sucio, con olor a frituras y gases de escape, y dentro reinaba un silencio estéril, el olor a dinero y soledad. «El atasco se despejará en un par de minutos, señor. Ya he notificado a la junta directiva de un posible retraso de 10 a 15 minutos». Julián giró la cabeza lentamente. Robert estaba impecable como siempre. Traje elegante, corbata perfecta, sus manos enguantadas inmóviles sobre el volante. Había servido a Julián durante 20 años. Había presenciado su ascenso, su triunfo y luego su caída al abismo del que ningún billón podría escapar. Robert lo sabía todo y no decía nada. Era el sirviente perfecto, la sombra perfecta. «No importa, Robert», dijo Julián con voz apagada. «Que esperen, siempre esperan». Su mirada vagaba sin rumbo por el bullicio de la calle. Una mujer con 2 niños gritando, un anciano vendiendo relojes falsos en un puesto, adolescentes con música a todo volumen. La vida, fuerte, real, esa con la que ya no tenía ninguna conexión. Su mundo consistía en números en las bolsas de valores, rostros sin rostro en las salas de juntas y habitaciones vacías en su ático con vistas a Central Park, habitaciones donde antes resonaban risas. Su mirada se fijó en un letrero que decía «Lavado de autos Brooklyn». Era barato, destartalado y con la pintura descascarada. Trabajadores con overoles sucios se movían apresuradamente alrededor de los autos, rociándolos con gruesas mangueras. Era una imagen común que no merecía la pena mencionar. Estaba a punto de darse la vuelta, de regresar a su vacío interior cuando lo vio. Una chica, joven, negra, delgada, casi una docez o adolescente. Vestía un overol gris holgado con el pelo recogido bajo una gorra sencilla. Luchaba con la manguera rebelde que se le escapaba de las manos como si estuviera viva. El agua salpicaba por todas partes. La chica frunció el ceño y una expresión testaruda y enojada se dibujó en sus labios. Se mordió el labio inferior y en ese preciso instante el mundo de Julian Croft se detuvo. El corazón, que durante mucho tiempo había considerado nada más que un músculo que bombeaba sangre, dio un vuelco y luego comenzó a latir tan fuerte que empezó a rugir en sus oídos. Ellie. Su Ellie fruncía los labios de la misma manera cuando estaba enojada o muy apasionada por algo. Cuando resolvía un problema de matemáticas difícil o discutía con él hasta quedarse ronca, demostrando que tenía razón. Este gesto era su seña de identidad, su pequeño y único rasgo. Julián hundió los dedos en la tapicería de cuero del asiento. Number. Esto no podía estar pasando. Era solo su imaginación. El dolor era un bromista cruel. Lo sabía. Durante los últimos 15 años había creído verla entre la multitud docenas de veces. Su cabello rubio, su silueta familiar, su risa como la suya. Cada vez había sido un error y cada vez el dolor había regresado con renovado vigor, desgarrando las cicatrices que apenas habían sanado. Se obligó a apartar la mirada. Se miró las manos, impecables, con un reloj caro en la muñeca. Manos que habían construido un imperio y no lograron conservar su único tesoro. «Es solo una coincidencia», se dijo.
Una coincidencia estúpida y cruel. Pero mi mirada volvió a la chica del lavadero. Por fin le había cogido el truco a la manguera y estaba apuntando el chorro de agua al capó del viejo coche. Un mechón de pelo oscuro se le había escapado de debajo de la gorra y le había caído sobre la frente. Y entonces lo hizo. Con un movimiento brusco, casi casual, del dorso de la mano, apartó el mechón. No con los dedos, sino así, con un gesto amplio y borroso. Julián sintió una descarga eléctrica. Jadeó. El recuerdo le vino como si hubiera sucedido ayer. Eli, 16 años, estaban sentados en el jardín de su casa suiza. Ella leía un libro y un rizo rubio rebelde le caía constantemente sobre los ojos. Y ahora, sin levantar la vista de la página, lo tiraba una y otra vez con el mismo gesto. Él se había reído de ella entonces. «Eleanor, te comportas como un niño. ¿Dónde están tus modales?» Ella solo resopló y frunció los labios de nuevo. Exactamente igual. «Señor, ¿se encuentra bien?» La voz de Robert rompió la neblina. Julián no podía hablar. Observaba paralizado. La chica terminó de quitarse la capucha y se volvió hacia su compañero gritándole algo. En sus ojos, incluso a esa distancia, brilló un destello travieso y desafiante, la mirada de alguien que no permitía que nadie le dictara su voluntad. Fue la gota que colmó el vaso, era la mirada de Eli, la mirada que le había dirigido la última vez que se vieron en el aeropuerto de Ginebra. Una mirada llena de dolor, ira y desafío, una mirada que había atormentado sus pesadillas todos estos años. El rostro era diferente, el color de la piel, los rasgos, todo era ajeno, pero la esencia, el alma del movimiento, los pequeños hábitos inconscientes que no se podían fingir, eran suyos, como si alguien hubiera tomado el espíritu de su hija y lo hubiera puesto en otro cuerpo. «Detente», graznó Julián, su propia voz le sonaba extraña. «¿Qué, señor?» Robert no entendía. Los coches que iban delante se pusieron en marcha lentamente. «Alto, detén el coche, inmediatamente». Robert le dirigió una rápida y sorprendida mirada por el espejo retrovisor. «La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal». «Señor Croft, estamos en la fila del medio. No puedo detenerme aquí. Crearía una emergencia». «Me da igual». La voz de Julián se elevó hasta convertirse en un grito. Se inclinó hacia adelante agarrándose al respaldo del asiento delantero. «¿Me oíste? Para el maldito coche. Ahora mismo». Había tanta autoridad y desesperación en su voz que Robert, por primera vez en 20 años de servicio, rompió las reglas. Con suavidad, pero con decisión, encendió las luces de emergencia y empezó a apartarse, provocando la indignación de los demás conductores. «¿Qué le pasa, señor? ¿Se siente mal? Debería llamar hoy a un médico». Pero Julián ya no escuchaba. Pegó la frente al cristal frío sin apartar la vista de la chica. Ella reía, hablando con un compañero. No podía oír su risa, pero vio cómo sus hombros se sacudían y la cabeza echada hacia atrás. «Esto es una locura», me martillaba el pensamiento. 15 años. Eli desapareció en Suiza. Tenía 17. Esta chica parece de 20. Es negra. Esto es imposible. Esto es una locura. Me estoy volviendo loca de dolor. La lógica, fría e implacable, le gritaba que veía lo que quería ver, que su mente agotada se aferraba a un clavo ardiendo, a una similitud aleatoria en los gestos. Pero el corazón se negaba a creer en la lógica, gritaba por algo más, por un milagro, por una oportunidad imposible que se da una vez en la vida. El coche finalmente se detuvo en la acera, a unos 50 metros del lavadero. Conductores irritados los esquivaron, tocando la bocina y haciendo girar los dedos en las sienes. «Nos mantenemos en pie, señor», informó Robert con el rostro impasible pero la mirada alerta. «¿Mis instrucciones adicionales?»
Julián guardó silencio, intentando contener el temblor que le recorría el cuerpo. La esperanza que había enterrado hacía tantos años resultó ser más terrible que la desesperación. Era aguda, dolorosa, lo cortaba por dentro, amenazando con volverlo completamente loco. Si era un espejismo, no sobreviviría. Si salía del coche ahora, se acercaba a ella y resultaba ser solo una niña, como el fantasma de su hija lo mataría. Pero él tampoco podía irse. Irse significaría traicionar esta última y más loca chispa de esperanza. «Mira, Robert», dijo en voz baja casi en un susurro. «Ahí, al lavadero, una chica con un mono gris. ¿La ves?» Robert miró obedientemente en la dirección indicada. Su mirada, profesionalmente distante, evaluaba. «Sí, señor, ya veo». «¿Quién es ella?». La pregunta salió de la boca de Julián antes de que pudiera pensarlo. Robert dudó por un momento. «No lo sé, señor. Probablemente algún trabajador local». Julián cerró los ojos. En la oscuridad, la imagen de Ellie reapareció. Su sonrisa, su ira, sus lágrimas, sus últimas palabras en el aeropuerto. «Si te vas ahora, no tienes que volver». Se había ido y nunca regresó. 15 años de búsqueda, los mejores detectives privados del mundo, millones de dólares desperdiciados, ni rastro, ni una sola pista, simplemente se había ido, desapareció. Y ahora, esta chica, aquí, en el lugar más inapropiado del mundo. «Averígualo», ordenó abriendo los ojos. Su mirada era dura como el acero. La apatía y el cansancio habían desaparecido, barridos por la tormenta que se había desatado en su alma. «Quiero saberlo todo sobre ella, su nombre, dónde vive, de dónde viene, todo, pero...» Hizo una pausa eligiendo las palabras. «Ten cuidado, mucho cuidado, que nadie sospeche nada. No debe darse cuenta de que la están vigilando. ¿Me entiendes, Robert?» Robert Miller asintió brevemente con el rostro impasible. A lo largo de los años había llevado a cabo encargos aún más extraños: encontrar trapos sucios de un competidor, concertar una reunión secreta, obtener una obra de arte rara en una subasta a puerta cerrada. Pero había algo personal en este encargo, algo desesperado y peligroso. «Sí, señor, lo entiendo todo». «Ve solo a la reunión», continuó Julián sin apartar la vista de la chica. «Discúlpate por mí. Di una mentira, un infarto, una enfermedad repentina, lo que sea, y me quedaré aquí». «Uy, señor, es imprudente», dijo Robert con suavidad. «Y peligroso. Permítame acompañarlo a casa y me encargaré de su encargo de inmediato». «No», dijo Julián bruscamente. «Me quedaré. Tengo que observar». No podía explicárselo ni a sí mismo. Temía que si se marchaba ahora, ella desaparecería. Desaparecería como un espejismo en el desierto. Tenía que asegurarse de que fuera real, de carne y hueso. Robert no discutió más. Salió del coche en silencio, lo rodeó, abrió la puerta del conductor y le entregó las llaves a uno de los guardias que lo seguía en el coche de escolta. «Quédate con el señor Croft», ordenó secamente. «No des un solo paso. Sigue todas sus instrucciones». El guardia asintió. Robert subió al coche de escolta y este se alejó sin problemas, dejando el Rolls Royce a un lado de la carretera como un monumento caro e inapropiado. Julián se quedó solo en el silencio de su lujoso coche. Ya nada le impedía observar. Vio a la chica secarse las manos con un trapo, quitarse la gorra y negar con la cabeza. Su espeso cabello oscuro le caía sobre los hombros, se frotaba el cuello con cansancio. Y de nuevo ese gesto, esa forma de sostener la cabeza, todo le recordaba a Ellie. Se sentó y observó, ajeno al paso del tiempo. Su reunión, su imperio multimillonario, todo su mundo se había reducido a un solo punto, una frágil figura en un sucio lavadero de autos. Era una alucinación fruto del dolor o un milagro que no merecía. La respuesta a esa pregunta podría salvarlo o destruirlo por completo, y estaba dispuesto a arriesgarse. Julián no había dormido en toda la noche.
La enorme cama de su ático, normalmente su único refugio, se había convertido en un instrumento de tortura. Dio vueltas en la cama, cerró los ojos y vio su rostro frente a él. No era el rostro de Ellie, no, era el rostro de la chica del lavadero de coches. Parecida, pero diferente. Más nítida, con un dejo de cansancio y desconfianza en las comisuras de los labios que su hija nunca había tenido. Pero la forma en que se echaba el pelo hacia atrás, la terca inclinación de la cabeza. Era Ellie hasta el punto de dolerle, hasta el punto de temblarle las manos. Por la mañana no probó el desayuno que le había preparado su chef personal. Una taza de café solo fue todo lo que pudo. Se paseó por su oficina con vistas a todo Central Park, pero no vio ni vegetación ni rascacielos. Su mundo se redujo a la pantalla del teléfono al que Robert debía llamar. Cada hora de espera se hizo eterna. Intentó revisar informes, firmar documentos, pero las letras se le nublaron. El dueño de una corporación multimillonaria se sentía como un niño indefenso. Finalmente, por la tarde, sonó el teléfono. Julián lo agarró con tanta fuerza que casi lo dejó caer. «Habla», dijo al auricular sin esperar el saludo. «Buenas tardes, señor». La voz de Robert, como siempre, era tranquila y serena, y esa tranquilidad resultaba irritante. «Tengo información preliminar». «No tardes, Robert». Se llama Serena Jones, tiene 21 años, está registrada oficialmente en un pequeño apartamento del Bronx, pero los vecinos dicen que casi nunca está. Le alquila un rincón a una anciana. Lleva trabajando en un lavadero de autos casi un año. Extraoficialmente, claro, le pagan en efectivo al final de cada turno. Julián se quedó paralizado. Serena, el nombre le sonaba extraño, desconocido. Padres, familia. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Ahí es donde se complica la cosa, señor. La información preliminar sugiere que es huérfana. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando era bebé. Ha estado en varias casas de acogida. No hay otros familiares en los registros oficiales. He solicitado acceso a los registros del Servicio de Bienestar Infantil. Pero eso llevará tiempo, necesitará permiso, y eso es llamar la atención innecesariamente. Huérfano. La palabra le dio a Julián una bofetada en la cara. Esperaba oír algo que pudiera ser una pista, un puente entre esta chica y su pasado. En cambio, esta información erigió un muro sólido e impenetrable. ¿Eso es todo?, preguntó con voz ronca. Por el momento, sí, señor. Sigo trabajando. Por la tarde, puede que haya algo más. Intentaré agilizar el proceso con los archivos. Está bien, espero, dijo Julián, terminando la conversación y tirando el teléfono sobre la mesa. Un huérfano del Bronx. ¡Qué broma tan ridícula y cruel! Su mente, su lógica, le gritaba que era solo una coincidencia, asombroso, increíble, pero una coincidencia. ¿Cuántas personas en el mundo tienen rasgos similares, gestos idénticos, pero su corazón, atormentado por 15 años de dolor y esperanza, se negaba a creer en las coincidencias? Se aferraba a esta casualidad fantasmal como un hombre que se ahoga a una pajita. Ya no podía esperar más. Sentarse en esa jaula dorada, esperando a que la burocracia le diera datos insulsos, era insoportable. Necesitaba volver a verla, necesitaba oír su voz, mirarla a los ojos. Quizás entonces lo entendería, lo sentiría. «Coche», dijo al selector, llamando al conductor. 20 minutos después, el inmaculado Rolls-Royce volvió a detenerse en el mismo lavadero de autos en Queens. Julián le dijo al conductor que se detuviera y salió solo. Se sentía fuera de lugar con su costoso traje a medida. Era un extraño, un cuerpo extraño. La vio casi de inmediato. Estaba de espaldas, lanzando un potente chorro de agua a una vieja camioneta. Vestía la misma ropa de trabajo y la misma gorra. Julián caminó lentamente hacia ella. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor lo oían. «Lo siento», dijo acercándose. Su voz sonaba ronca. La chica se sobresaltó y se dio la vuelta. Cerró el grifo.
Al verlo, frunció el ceño. No había reconocimiento en su mirada, solo una ligera irritación con la que se mira a un cliente que interfiere en el trabajo. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó brevemente. Su voz era baja, un poco ronca, nada que ver con la de Ellie. Quiero lavar mi coche, dijo Julián, sintiendo lo estúpida y poco convincente que era la excusa. Su coche brillaba como recién salido de la cadena de montaje. Serena miró alrededor de su Rolls Royce con ojo escéptico. El tuyo ya está limpio, más limpio que mi apartamento. Sí, pero el pájaro, soltó Julián lo primero que se le ocurrió. En el capó, ya sabes, es un detalle pequeño, pero desagradable. Me gustaría que todo fuera perfecto. Ella suspiró, demostrando con toda su apariencia que lo consideraba simplemente otro rico excéntrico. Está bien, llévalo. Costará $20. Julián se puso al volante y condujo lentamente hacia el lavadero. No le quitó los ojos de encima. Ahora, de cerca, podía ver su rostro con más claridad. Pómulos altos, nariz recta, ojos oscuros, casi negros, con una mirada cautelosa y desafiante. Sí, se parecía a Ellie, pero al mismo tiempo era todo lo contrario. Ellie era tierna, consentida, su belleza era de invernadero. En esta chica se podía sentir el acero templado por la calle y la vida dura. Trabajó con rapidez y destreza. Ni un solo movimiento innecesario. Primero, quitó la suciedad inexistente con agua. Luego, cubrió el coche con espuma y lo repasó con una brocha grande. Julián salió del coche, incapaz de sentarse dentro. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó, intentando que su voz sonara lo más informal posible. «Basta», respondió ella sin darse la vuelta. «Trabajo duro para una chica». Ella se detuvo y lo miró. Algo frío brilló en su mirada. «El trabajo es trabajo. El dinero no apesta y no necesito compasión». Julián sintió que se había equivocado al abordarla. Había intentado ser comprensivo y ella lo había tomado como un insulto. «No quise ofenderte», dijo rápidamente. «Solo estoy asombrado por tu fuerza». Ella se rió entre dientes y recogió la manguera nuevamente, lavando la espuma. «Mi nombre es Julián», intentó de nuevo. «Y yo soy Serena. ¿Estás contenta?». Su tono era francamente hostil. «Un nombre muy bonito. Gracias, a mis padres también les gustó». Lo dijo como si le hubiera cerrado la puerta en las narices. La conversación terminó. Julián guardó silencio, sintiéndose un completo idiota. Él, un hombre que había cerrado tratos multimillonarios de un plumazo, no encontraba las palabras para hablar con un simple empleado de un lavadero de coches. Cuando ella terminó y empezó a secar el coche, él sacó la cartera del bolsillo. Sacó varios billetes de $100. 5. «¿Cuánto te debo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 20, dijo ella sin mirarlo. Él le entregó el dinero. «Aquí no se necesita cambio». Serena miró su mano, los $500 que apretaba y luego lo miró a la cara. Entrecerró los ojos. Cualquier pretensión de indiferencia había desaparecido. Lo observaba con una sospecha franca y gélida. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «Consejos por un trabajo bien hecho». «Un buen trabajo vale $20. Donaste 500. ¿Para qué son los otros 480? Su franqueza era desarmante. Julián estaba perdido. «Yo solo quiero ayudar. Veo que no es fácil para ti». Fue un error colosal e imperdonable. El rostro de Serena se endureció. «No te pedí ayuda», dijo secamente, «y no acepto limosnas. Acepta tu dinero». Ella se dio la vuelta y fue a la caja para darle un cheque. Julián se quedó allí, humillado y destrozado por su negativa. Dejó el dinero en la mesita junto al lavadero y se dirigió a su coche. «Las dejo aquí», le dijo a su espalda. «Haz con ellas lo que quieras. Puedes tirarlas». Subió al coche y estaba a punto de irse cuando ella se le acercó de nuevo. Golpeó el cristal con los nudillos. Julián lo bajó. En la mano sostenía sus $500. «Tómalo», dijo con firmeza, «y no vuelvas con esas propuestas. No soy quien crees».
¿Y por quién te tomo?, preguntó sin poder contenerse. La amargura y la desesperación se reflejaban en su voz. Ella lo miró con una mirada larga y escrutadora. No lo sé, dijo lentamente, pero me miras como si vieras un fantasma, y no soy un fantasma. Soy una persona viva y quiero que me dejen en paz. Con estas palabras, arrojó los billetes arrugados en el asiento del pasajero, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Julián permaneció inmóvil, viéndola marchar. El muro no solo se había topado con un muro de desconfianza, sino que se había estrellado contra él a toda velocidad. Ella tenía razón. La miró y vio el fantasma de su hija, y con esa mirada, con sus torpes intentos de ganarse su favor, solo la asustaba y la alejaba. Recogió el dinero arrugado. Los pedazos sabían a veneno. Arrancó el motor y salió del lavadero. El plan había fracasado. El acercamiento directo no había funcionado. Solo había empeorado la situación. Ahora ella lo evitaría. Tendría miedo. Pero no iba a ceder. La desesperación lo estaba volviendo terco. Si no podía atravesar la pared, tenía que rodearla. Volvió a marcar el número de Robert. Robert, dijo cuando Robert respondió. Su voz era fría como el hielo. El antiguo Julian Croft, el multimillonario depredador, regresaba. Olvídate de las precauciones. Quiero los registros de protección infantil hoy mismo. Usa todas las herramientas, todos los contactos, todo el dinero. No me importan las consecuencias ni lo que piensen los demás. Quiero su vida entera. Cada detalle. ¿Me entiendes? Pero señor, puede ser. Hazlo, lo interrumpió Julián y colgó. Conducía por las calles de Nueva York, cegado. Sus palabras resonaban en su cabeza. No soy un fantasma, soy una persona viva. Tenía que demostrárselo, no a ella, sino a sí mismo. Tenía que descubrir quién era realmente Serena Jones, aunque la verdad fuera el golpe de gracia. Eso es todo. La voz de Julian era tranquila, pero tenía un timbre de acero que podía partir las paredes de granito de su ático. Robert Miller dejó la delgada carpeta sobre el escritorio de madera negra pulida. Parecía cansado. 24 horas sin dormir. Decenas de llamadas a personas cuyos nombres era mejor no mencionar en voz alta. Y una enorme suma de dinero transferida a la cuenta correcta. Todo esto se convirtió en unas pocas hojas de papel. Eso es todo lo que dicen los registros oficiales, señor. Lo he revisado 3 veces. Serena Jones nació hace 22 años en el Hospital General de Brooklyn. Padres: Michael y Sarah Jones. Murió en un accidente de coche a los 3 años. Después estuvo en hogares de acogida, varios hogares de acogida, en ninguno de los cuales permaneció mucho tiempo. Se escapó de su último hogar de acogida a los 17. Ha estado haciendo trabajos esporádicos desde entonces, sin contactos, sin familiares, borrón y cuenta nueva. Julián no tocó la carpeta, la miró como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y Suiza?, preguntó sin apartar la vista de ella. ¿Alguna conexión con Europa? ¿Adopción extranjera? ¿Algo? Nada, dijo Robert con firmeza. Sus padres eran ciudadanos estadounidenses. Sus padres también. Revisé el árbol genealógico de 3 generaciones atrás. Nunca salieron de este país. La historia de la familia Jones es la historia de Brooklyn. No tiene ninguna conexión con la familia Croft. Ninguna. La palabra nada sonó como una sentencia de muerte. La esperanza que había ardido en el pecho de Julián como un fuego dulce y doloroso durante los últimos días se apagó de repente, dejando solo cenizas frías y el humo acre de la decepción. Estaba loco, un viejo tonto y desconsolado que vio algo inexistente en el rostro de una chica desconocida en un lavadero de autos. «Déjame», dijo con voz ronca. «Señor, tal vez debería...» «Dije que me dejaras en paz», ladró Julián, y Robert, sobresaltado, se fue en silencio, cerrando la puerta con cuidado tras él. El silencio se apoderó de Julián. Se quedó solo con esa delgada carpeta que había destruido su mundo sin piedad y con naturalidad. Lentamente extendió la mano y la abrió.
una fotografía en blanco y negro tomada para su archivo personal en el orfanato, una adolescente angulosa, de mirada desafiante y labios apretados. Había un parecido, pero ahora, sabiendo la verdad, solo veía en ella una parodia maligna del destino. Millones de personas en el planeta y siempre había una que se parecía a su Ellie. Tiró la carpeta a un lado. Las páginas se esparcieron por la alfombra persa. Fue a la barra y se sirvió un vaso entero de whisky. El hielo tintineó lastimeramente. Julian se lo bebió de un trago, quemándole la garganta, pero el alcohol no le alivió, solo intensificó el dolor, haciéndolo casi físico. Se acercó al enorme ventanal que cubría toda la pared. Nueva York se extendía abajo, la ciudad que había conquistado, la ciudad que yacía a sus pies. 1000 luces, 1 millón de vidas y ninguna tenía sentido. Era el rey de un imperio vacío. Su riqueza no pudo devolverle la vida a su hija, ni siquiera pudo protegerlo de su propia locura. «Me miras como si vieras un fantasma», sonó la voz de Serena en su cabeza. Tenía razón, él era quien veía los fantasmas, había vivido con ellos durante 15 años. El fantasma de la risa de Ellie en los pasillos vacíos de la mansión suiza. El fantasma de su mirada de reproche la última vez que la regañó por sus malas notas. El fantasma de su delgada figura alejándose después de su última pelea. Pensó que volvería en una hora, enfadada, pero dispuesta a hacer las paces. Nunca regresó. Y ahora a esta multitud de fantasmas se ha sumado otro, el fantasma de la esperanza, el más cruel de todos. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla gris y viscosa. Julian se encerró en el ático. No contestó a sus llamadas. Canceló todas sus reuniones, provocando el pánico en la junta directiva. Apenas comía, bebía. Se sentaba durante horas en su silla, con la mirada fija en un punto, o deambulaba por las enormes salas como un animal enjaulado. Robert intentó entrar varias veces, pero Julian no lo dejó. Quería estar solo, quería ahogarse en su dolor, ahogarse en él de una vez por todas. El mundo dejó de existir para él, solo había dolor, soso, absorbente, interminable. Al cuarto día o al quinto, perdió la noción del tiempo, se le acabó el whisky. Buscando una botella nueva, encontró hojas del expediente de Serena Jones esparcidas por el suelo. Pateó una con asco, pero entonces se detuvo. Algo lo hizo agacharse y recoger el documento amarillento. Era una copia de un informe de bienestar infantil, escrito a mano hacía casi 20 años. El lenguaje era seco, formal, la redacción habitual. Julián lo leyó con la mirada vacía y ebria. Ya se lo sabía todo de memoria: edad, altura, peso, salud satisfactoria, estado psicológico, retraído, desconfiado, hostil. Lo leyó para convencerse una vez más de su error, para hundir el cuchillo más profundamente en su corazón. Y entonces su mirada se fijó en la última línea de la columna Efectos personales al ingresar. Ya la había leído, pero no le dio importancia. Ahora, en el silencio sepulcral del ático, estas palabras sonaron como un trueno ensordecedor. Un medallón viejo y desgastado, de metal deslustrado, sujeto por una fina cadena que la niña se negó categóricamente a quitárselo mostrando agresividad. Medallón. El recuerdo lo golpeó tan fuerte que lo dejó sin aliento. Se desplomó en la alfombra, dejando caer el periódico de sus manos. Un día de verano en el jardín de su finca a orillas del lago Le Mans. Ellie tiene 12 años, está sentada en el césped, molesta por otra discusión con su madre. Él se acerca y se sienta a su lado. Sostiene una pequeña caja de terciopelo en la mano. Dentro hay un sencillo relicario de plata en forma de corazón. Barato, discreto, nada del estilo de los Croft con sus diamantes y platino. Lo compró él mismo en una pequeña tienda de Ginebra. Y esto es para que nunca olvides dónde está tu hogar y dónde está tu corazón, le dice, ajustándole la cadena alrededor del delgado cuello. Aunque peleemos, aunque te enojes conmigo o con tu madre, recuerda que te queremos
y siempre te esperaremos. Ella lo miró entonces con sus ojos serios y adultos, apretó el relicario con fuerza en su puño y asintió. Desde ese día casi nunca se lo quitó. Julián estaba sentado en el suelo, en medio de su lujoso ático. Un sudor frío le corría por la frente. Todo su cuerpo temblaba. No podía ser casualidad, no podía serlo. El mundo había recuperado el color y el sonido. El dolor había remitido, reemplazado por una excitación febril y desesperada. Era una pista, un hilo diminuto, casi invisible, en el impenetrable muro de datos oficiales. Robert lo descartó como insignificante. Cualquiera lo habría hecho. Había muchísimas chicas con medallones. Pero Julian lo sabía, lo presentía. Era su hilo conductor. Se puso de pie de un salto, mareado por el hambre y el alcohol, pero más lúcido que nunca. Corrió al teléfono y marcó el número de Robert. Robert contestó al primer timbre con voz preocupada. «Señor, ¿está bien?» «Robert, escúchame con atención». La voz de Julian era ronca, pero había recuperado el poder de mando que forjó imperios. «No me importa cómo lo hagas, necesito gente, a todos los involucrados en el caso de custodia de Serena Jones hace 20 años, trabajadores sociales, cuidadores de familias de acogida, jueces, secretarios, encuéntralos, vivos o muertos. Necesito a alguien que recuerde a esta chica, alguien que recuerde este relicario». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea mientras Robert intentaba comprender la orden. «Señor, fue hace mucho tiempo. Puede que se hayan perdido muchos registros. La gente se mudó, cambió de nombre». «Me da igual», interrumpió Julián. «Usa todos los recursos. Duplica, triplica el presupuesto. Contrata a los mejores investigadores privados del país. Quiero que trabajen sin descanso. No aceptaré un no por respuesta. No lo daré por sentado. Encuéntrame esa pista, Robert, o encontraré a alguien que pueda. ¿Me entiendes?» «Sí, señor», respondió Robert en voz baja. Ya no había duda en su voz. Sabía que el viejo león había despertado. Julian colgó. Había vuelto al ruedo. Ya no era un viejo destrozado que lloraba fantasmas. Era un padre que seguía el rastro de su hijo. Y aunque ese rastro era casi invisible, aunque tendría que pasar por un infierno para seguirlo, estaba listo. Lo seguiría, incluso si la verdad lo esperaba al final, y lo destruiría por completo. «Esto es una locura, señor. Croft nos pide que encontremos una aguja no en un pajar, sino en 1000 pajares que ardieron hace 20 años. La voz al teléfono era monótona y cansada. Frank Kowalski, el mejor detective privado que se podía comprar en Nueva York, no estaba acostumbrado a decirles a sus clientes lo que querían oír. Decía la verdad por la que cobraba sumas fabulosas. «No necesito su evaluación de la situación, señor Kowalski», respondió Julian con frialdad, mirando el panorama de la ciudad desde la ventana de su oficina. «Necesito resultados. ¿Podría proporcionarlos?» Ya hemos entrevistado a una docena de exempleados de bienestar infantil. La mayoría no recuerda nada. 3 presentan demencia senil en etapas tempranas. Los archivos de la zona sufrieron daños por las inundaciones de 2004. El papeleo era un caos. Casi no había registros digitales en aquel entonces. Trabajamos a ciegas. Julián apretó los puños. Cada día de retraso era una tortura. Apenas dormía, subsistiendo a base de café y de su propia tensión nerviosa. Volvía al lavadero una y otra vez, pero nunca salía del coche. Simplemente observaba desde lejos cómo Serena trabajaba, en sus movimientos rápidos y precisos, en la forma en que fruncía el ceño. Al concentrarse en su trabajo, veía a Ellie. Con cada día que pasaba, esa certeza se afianzaba en él, pasando de una esperanza desesperada a la única verdad. «Duplica el equipo, triplica la recompensa por información», ordenó. «Quiero que esta ciudad sea removida hasta la última piedra. Atraerá mucha basura, señor, charlatanes, falsos testigos». «Rebusca entre la basura», espetó Julián. «Ese es tu trabajo. Encuéntrame a alguien que recuerde a la chica del medallón de plata». Colgó sin esperar respuesta.
Una rabia impotente lo hervía por dentro. Podía comprar cualquier empresa, influir en las políticas de países enteros, pero no podía romper el muro de la burocracia y la memoria humana de hacía 20 años. Robert entró silenciosamente a la oficina con una bandeja. En ella había una taza de caldo y un vaso de agua. «Necesita comer, señor». Julián le restó importancia. «Ahora no». «Te estás volviendo loco», dijo Robert en voz baja pero con insistencia. Era el único que se atrevía a hablarle así a Julian Croft. «Estamos haciendo todo lo posible». «Todo lo posible no basta», exclamó Julián. Se apartó de la ventana y Robert vio su rostro demacrado y gris y el brillo febril en sus ojos. «Está ahí, Robert, mi niña, o un rastro de ella. Está muy cerca, lo presiento, y estamos pasando el rato revisando papeles podridos». Robert dejó la bandeja sobre la mesa. Podía ver a su jefe arder en esta búsqueda. El pasado que Julian había mantenido tan bien guardado durante tanto tiempo se desprendía y lo consumía por dentro. «Quizás deberíamos centrarnos no en los funcionarios, sino en el propio refugio», sugirió con cautela. «Encontrar a los cuidadores que trabajaban allí». «Kowalski lo está haciendo. La mayoría ya están fuera de la ciudad». «¿Y los vecinos? Los que vivían al lado del refugio? ¿Alguien pudo haber visto algo, recordado?» Julián lo miró fijamente. La idea era simple, pero por alguna razón no se les había ocurrido. Buscaban rastros oficiales, documentos, registros, pero la memoria humana se rige por sus propias leyes. «Adelante», dijo brevemente. Mientras los detectives y asistentes de Robert peinaban la ciudad, Julian escudriñaba su propia memoria, y esta excavación fue mucho más dolorosa. Recuerdos que había enterrado durante años bajo reuniones, tratos e indiferencia ahora afloraban con aterradora claridad. Odo tiene 45 años, está en la cima de su potencial. Ellie tiene 16. Fue a su oficina a enseñarle sus dibujos. Una carpeta entera, paisajes, retratos, algunas criaturas fantásticas. Los miró sin levantar la vista de los informes bursátiles en la pantalla de su ordenador. «Qué dulce, querida», dijo distraídamente. «Un buen pasatiempo, pero no te olvides de tus clases particulares de economía. En 2 años entrarás a la universidad». Recordó cómo había cambiado su rostro, cómo se había apagado la chispa de esperanza que había brillado en sus ojos, reemplazada por la alienación habitual. Ella recogió los dibujos en silencio y se fue. Él ni siquiera levantó la vista. En aquel entonces creía que lo estaba haciendo todo bien, la estaba preparando para gobernar el imperio, para vivir la vida real, y sus dibujos eran solo una diversión infantil que lo distraía de lo principal. Ahora, sentado en esa misma oficina 25 años después, daría la mitad de su fortuna por recuperar ese momento, por dejar sus tontos papeles, mirar cada dibujo y decirle lo talentosa que era, por decirle que estaba orgulloso de ella, no por su futuro éxito en los negocios, sino simplemente por ser quien era. Pasó la semana. La búsqueda no dio ningún resultado. Los detectives trajeron informes llenos de versiones sin fundamento y esperanzas frustradas. Encontraron a una mujer que juró recordar a la chica del medallón, pero tras comprobarlo, resultó que solo quería ganar dinero. Había registros de una chica similar, pero resultó ser de otra familia y hacía tiempo que había abandonado el país. Julián sintió cómo el hilo al que se había aferrado con tanta desesperación se debilitaba y estaba a punto de romperse. Empezó a pensar con más frecuencia en el último día que vio a Ellie. En aquella pelea se convirtió en una herida que no sanaba. Ellie tiene 19 años. Acudió a él para anunciarle que no iría a estudiar a la London School of Economics, donde casi la había matriculado. Quería quedarse en Suiza y solicitar el ingreso a la Academia de Arte, y quería hacerlo ella misma, sin su dinero ni sus contactos. Y trajo consigo a un joven, un artista, de pelo largo, con vaqueros desgastados, sin dinero.
Julián estaba furioso. No veía en ese hombre el amor de su hija, sino una amenaza para todo lo que había construido, una amenaza para su futuro, para la dinastía, para sus planes. «No malgastarás tu vida en este garabato», gritó paseándose por la sala de su casa en Ginebra. «Tu lugar está en la junta directiva, no en un taller polvoriento. Y tú», se volvió hacia el chico, que estaba asustado y callado, «sal de mi casa y olvídate del camino. No recibirás ni un centavo de mi dinero». «No necesito tu dinero», respondió Eli desafiante, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «Y esto no es un garabato, es mi vida. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué siempre intentas copiarme?» «Porque soy tu padre y sé lo que te conviene», tronó. «Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo te diga». Esas fueron las últimas palabras que le dijo. Recordó que ella lo miraba con tanto dolor y decepción que lo dejó sin aliento por un instante. «Entonces ya no viviré bajo tu techo», dijo en voz baja. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. Solo se había llevado una pequeña bolsa con cosas y el mismo relicario de plata. Estaba seguro de que volvería en una semana, cuando se acabara el dinero, pero no regresó. Ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Simplemente desapareció. Todo su dinero y sus contactos fueron inútiles. Contrató a los mejores detectives, pero solo descubrieron que había cruzado la frontera con Francia y luego no hubo rastro de ella. Y todos estos años la culpó por su terquedad, por su maximalismo juvenil, por romperle el corazón. Pero ahora, al repasar esta conversación por milésima vez, vio la situación a través de sus ojos por primera vez en su vida. No intentaba protegerla, intentaba controlarla. No quería lo mejor para ella. Le imponía su visión de lo mejor, sin importarle sus propios deseos. No era un padre, era un tirano. Y esta constatación fue más terrible que cualquier pérdida financiera. Comprendió que él mismo, con sus propias manos, había apartado a su única hija de su vida. Y ahora, tal vez, el destino le estaba dando una última y fantasmal oportunidad para arreglarlo todo. Había pasado casi un mes desde que comenzó la búsqueda. Julián estaba al borde de la desesperación. El dinero fluía a raudales y no había resultado. Kowalski ya había ofrecido cerrar la operación 2 veces, calificándola de desesperada. Julián se negó en cada ocasión. Buscaría mientras tuviera fuerzas y dinero. Esa noche, cuando estaba a punto de salir de la oficina, Robert entró en la habitación. Parecía agotado, llevaba el traje arrugado y tenía ojeras, pero había algo diferente en su apariencia, una nueva emoción apenas contenida. ¿Pasa algo?, preguntó Julián con el corazón acelerado. «Quizás», empezó Robert con cautela. «¿Recuerdas que nos dijiste que revisáramos a los vecinos del refugio?» «Sí, ¿y qué? ¿Otra anciana que lo confundió todo?» «No exactamente. Encontramos a un hombre, un viejo farmacéutico. Su tienda estaba justo enfrente del refugio. Trabajó allí 50 años y se jubiló hace un par. Conoce a todo el mundo en la zona». Julián se inclinó hacia adelante. «¿Y qué?» No recuerda a la niña, pero sí a una de las trabajadoras sociales, Martha Jenkins. Ella acudía a él a menudo para pedirle medicinas a los niños. Dice que era diferente, muy cariñosa, se preocupaba por cada niño como si fuera suyo. Dijo que ella era la única que podía recordar algo importante, porque no solo trabajaba, sino que vivía este trabajo. «¿Dónde está ahora?», la voz de Julián se quebró. «Ese era el problema», suspiró Robert. «Dejó la protección infantil hace casi 19 años. Se mudó. Ninguno de sus antiguos compañeros sabía dónde. La buscamos durante 2 semanas. Revisamos sus registros de impuestos, sus cotizaciones a la pensión, el censo electoral. Nada. Era como si hubiera desaparecido». La esperanza que había surgido en el pecho de Julián comenzó a desvanecerse. «Pero», insistió al ver que Robert aún no había terminado.
Pero hoy a uno de mis asistentes, un joven, se le ocurrió revisar las listas de miembros de los clubes de jardinería. Resultó que se cambió el nombre después de casarse y hace 10 años ella y su esposo compraron una casita en las afueras a 1 hora en coche de aquí. Robert colocó un papel sobre la mesa frente a Julián. Tenía un nombre y una dirección impresos. Martha Price, de soltera Jenkins. Julián miró esas cartas y sintió como si viera la luz al final de un túnel muy largo y oscuro. No era algo seguro. La mujer podría no recordarlo, podría negarse a si los haga hablar, pero por primera vez en semanas tenían más que recuerdos vagos y documentos perdidos. Tenían un nombre, una persona. «Prepara el coche», dijo en voz baja, poniéndose de pie. Le temblaban un poco las manos. «Nos vamos, ahora mismo». «Señor, es tarde», intentó objetar Robert. «Quizás mañana por la mañana sería mejor». Julián lo miró con una mirada que hizo que Robert se detuviera. No había cansancio ni desesperación en esa mirada, solo la determinación férrea e inquebrantable de un hombre que lo había arriesgado todo y veía su única oportunidad ante sí. «He esperado 15 años, Robert. No esperaré ni una noche más». «No abriré la puerta», dijo una voz femenina asustada desde detrás de la puerta. «Vete o llamo a la policía». Robert Miller, de pie en el umbral de la pequeña y cuidada casa, lanzó una mirada culpable a Julian. Eran casi las 11 de la noche. Su repentina aparición en el tranquilo suburbio, donde la vida se apagaba al atardecer, había sido un error. Robert intentó disuadir a su jefe, pero este se mantuvo firme. «¿Martha Price?», preguntó Julian en voz alta, intentando sonar lo más tranquilo posible, y dio un paso al frente. «Me llamo Julian Croft. Por favor, abra la puerta. No tardaré mucho». «No conozco a ningún Croft», respondió una voz que mezclaba miedo y terquedad. «Vete». Julián cerró los ojos un instante. Toda su arrogancia, toda su costumbre de dominar el mundo se estrelló contra la puerta de roble de la modesta casa. Respiró hondo, apartando la irritación y la desesperación. «Martha Jenkins», dijo en voz más baja, pero lo suficientemente alto para que lo oyeran. «Trabajaste en servicios infantiles hace 19 años en Queens. Vine a hablarte de la niña que acogiste entonces». Se hizo el silencio tras la puerta, un silencio largo y resonante. Julián oía los latidos de su propio corazón. Entonces, el cerrojo hizo clic y la puerta se abrió justo por el ancho de la cadena. Una mujer mayor, de cabello canoso y ojos grandes y cautelosos, apareció por la rendija. Miró primero a Julián, con su abrigo caro, y luego a Robert, que parecía un guardaespaldas. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblorosa. «Por favor», dijo Julián, y no había ninguna orden en esa palabra, solo una súplica. «Busco a mi hija». La mujer lo miró unos segundos más, como si intentara penetrar en su alma. Algo en sus ojos, en su expresión de agotamiento, la hizo tomar una decisión. Cerró la puerta lentamente, quitó la cadena y la abrió de nuevo. «Pase», dijo en voz baja, «pero solo usted, que su asistente espere en el coche». Robert asintió y caminó dócilmente hacia el coche. Julian entró en la modesta pero acogedora sala de estar. Olía a hierbas secas y libros viejos. Martha Price le indicó una silla y se sentó frente a él, manteniéndose erguida como si esperara un golpe. «Le escucho», dijo, «pero le advierto de inmediato, señor, Croft han pasado casi 20 años. No estoy obligada a recordar nada y más aún, no tengo derecho a divulgar secretos oficiales». «Se llamaba Eleanor Croft», empezó Julian ignorándola. Sacó una fotografía de su bolsillo interior. Mostraba a una jovencita de 15 años risueña, con el pelo oscuro y alborotado y un brillo pícaro en la mirada. Desapareció hace 15 años, ¿sabes? Pero no la buscó a ella. Buscó a la niña que dio a luz, la niña que trajo a su orfanato hace 19 años. Martha tomó la fotografía con manos temblorosas. Contempló el rostro de la foto un buen rato y su propio rostro cambió.
el distanciamiento profesional desapareció, dando paso a algo más: reconocimiento, compasión, un viejo dolor. No puedo hablar de los asuntos de mis antiguos pupilos, dijo, aunque no con tanta seguridad. No apartó la vista de la foto. No vine a ti como un hombre de negocios, ni un hombre poderoso. La voz de Julian se volvió hueca. Vine como un padre que lo perdió todo. Esta chica que ahora conoces como Serena Jones, la vi. Es la viva imagen de Ellie. Por favor, si sabes algo, dímelo. He gastado años y millones intentando encontrar algún rastro. Eres mi última esperanza. Hizo una pausa para darle tiempo. El aire en la habitación parecía denso y pesado. Marta finalmente lo miró. Tenía lágrimas en los ojos. Recuerdo ese incidente, susurró. No se olvida algo así. Era tarde en la noche y llovía. Sonó el timbre. Había una niña allí de pie. Solo una niña, empapada, muerta de miedo, y llevaba un bulto en brazos. Un bebé. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Julián no se atrevió a apresurarla. Se hacía llamar Ellie. No me dio su apellido. Me rogó que me hiciera cargo del niño. Dijo que no podía dejarlo, que sería mejor para ella, que quería darle la vida que nunca tendría. Lloró con tanta amargura. Nunca había visto a nadie llorar así. Julián se aferró a los brazos de su silla con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Cada palabra que decía la mujer era un golpe para él. Imaginó a su Ellie sola, asustada, en una ciudad desconocida, con un bebé en brazos. ¿Dejó algo?, preguntó con voz ronca. ¿Alguna señal? 2 cosas, asintió Marta. Se levantó, se acercó a una cómoda vieja y abrió un cajón. Rebuscó dentro y sacó una cajita de cartón. Se quitó el medallón del cuello y se lo puso al bebé. Dijo que era lo único que tenía y me dio esto. Marta le entregó a Julián un sobre sellado y amarillento por el paso del tiempo. Me pidió que le diera esto a mi hija cuando fuera mayor de edad. Dijo que lo explicaba todo, pero yo no pude. Había culpa en su voz. La niña creció creyendo que sus padres estaban muertos. Era la historia oficial que inventamos para protegerla. Temía que la verdad sobre la madre que la abandonó le arruinara la vida. Pensé que estaba haciendo lo correcto y nunca le di la carta. La guardé todos estos años. Julián miró el sobre. No había dirección ni nombre, solo un mensaje sellado del pasado. Extendió la mano para cogerlo, pero sus dedos se negaron. Así que, es verdad, susurró. Serena, esta es mi Ellie, mi hija. Marta Price negó con la cabeza. Lo miró con profundas e infinita compasión. No, señor Croft, dijo en voz baja, y sus palabras destrozaron por completo el mundo de Julian. No lo entiende. Esa chica, Ellie, la que trajo al bebé, parecía de 16 o 17 años. Era casi una niña, ella misma. Julián se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que había oído. Un horror gélido se apoderó lentamente de su alma. ¿Qué quieres decir? Serena Jones no es su hija, señor. Croft, dijo Marta, y cada palabra se hundió en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo profundo. Es su nieta. El tiempo se detuvo. Julian miró a la mujer, el sobre en su mano, la fotografía de Ellie sobre la mesa y se quedó sin aliento. Nieta. La palabra resonó en su cabeza, rompiendo todo en lo que había creído durante las últimas semanas. Ellie no solo había huido, había dado a luz a un hijo y lo había regalado. Y él, su padre, no sabía nada. Había pasado 15 años buscando a una adolescente, cuando en realidad debería haber estado buscando a una joven madre y a su hijo. El panorama de su tragedia cambió al instante. Se volvió más profundo, más terrible, más desesperanzado. Lentamente, como en un sueño, extendió la mano y tomó el sobre. El papel estaba quebradizo y seco al tacto. Dentro, tras esa fina barrera, estaba la voz de su hija. Su verdad, su dolor. Gracias, fue todo lo que pudo decir mientras se ponía de pie. Sus piernas no lo sostenían. Gracias.
Caminó hacia la salida sin ver nada. Martha Price le abrió la puerta en silencio. Robert lo esperaba afuera y él se adelantó de inmediato al ver el estado de su jefe. «Señor, ¿qué pasó? ¿La encontró?» Julian no respondió. Permaneció sentado en silencio en el asiento trasero del coche, aún aferrado al sobre amarillento. Robert se sentó a su lado, sin atreverse a hacer preguntas. El coche arrancó, alejándolos del tranquilo barrio residencial de la mujer que había guardado un secreto durante casi 2 décadas. Julián guardó silencio durante todo el camino al pueblo. Miraba por la ventana las luces que pasaban, pero no podía verlas. Tenía una imagen en la mente: su hija adolescente, asustada, sola bajo la lluvia, entregando a su bebé a desconocidos. Y en su mano sostenía sus últimas palabras, su confesión, sellada durante 19 años. Y sabía que antes de volver a ver a Serena, tenía que leer esa carta. Tenía que escuchar a su hija una última vez. Los dedos de Julian Croft, acostumbrados al peso de los anillos de oro y a la suavidad de las plumas estilográficas caras, temblaban como los de un niño. Estaba sentado en el silencio absoluto de su oficina en la cima del mundo, en un ático donde Nueva York era solo un mapa sembrado de luces. Pero toda esa grandeza, todo ese poder ya no significaban nada. En sus manos estaba el único objeto de verdadero poder, un sobre amarillento y frágil que contenía la voz de su hija muerta. Dudó en abrirlo. Durante 15 años había vivido con el fantasma de Ellie, la imagen de la chica testaruda que había escapado a su tiranía. La culpaba, estaba furioso con ella, la lloraba. Pero la imagen le resultaba familiar, incluso reconfortante a su manera. Y lo que contenía este sobre también podía destruir esa última imagen, dejando tras de sí solo un desierto abrasador de verdad. Robert se había marchado hacía rato, dejándolo solo con mucho tacto. La noche había caído sobre la ciudad. Julian estaba solo con el pasado. Respirando hondo y entrecortadamente, rasgó con cuidado el borde del sobre. El papel se dio con un suave y seco crujido, como un suspiro. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. La letra le resultaba dolorosamente familiar, entrecortada, ligeramente inclinada hacia la derecha, la misma letra con la que había escrito docenas de notas del colegio y una sola carta de despedida. Desplegó la sábana. A mi pequeña hija, si estás leyendo esto, significa que has crecido, significa que te va bien. Eso es lo que más deseo. Rezo por eso todas las noches. Perdóname. Esto es lo primero y más importante que tengo que decirte. Perdóname por no estar aquí. Perdóname por no enseñarte a caminar ni por leerte cuentos antes de dormir. Por favor, no pienses que no te quise. Te quise desde el instante en que supe de tu existencia. Eras mi pequeño secreto, mi milagro, mi luz en la oscuridad. Vivía en una jaula de oro. Mi padre, tu abuelo, es un hombre muy fuerte. Me ama, lo sé, pero su amor pesa como una piedra. Quería una vida perfecta para mí, un futuro perfecto, pero nunca me preguntó qué quería. Me asfixiaba y cuando conocí a tu padre, por primera vez sentí que podía respirar. Era un hombre sencillo, un artista. Veía el mundo en colores, no en cifras bursátiles. Nos amábamos, pero nuestro amor era imposible en mi mundo. Cuando supe que estaba embarazada de ti, tuve miedo. No temía por mí, temía por ti. No quería que crecieras en esta jaula de oro, donde cada paso está planeado para siempre, donde no tendrás derecho a equivocarte, a tener tu propio sueño. No quería que el amor de mi padre te destrozara, como casi me destrozó a mí, y tomé la peor decisión de mi vida. Me escapé. Te entregué a buenas personas que sabía que te darían una verdadera familia y verdadera libertad. Libertad para ser tú mismo. Cada día sin ti era una tortura, pero pensar que crecías feliz y libre me dio la fuerza para seguir adelante. No culpes a tu abuelo. Él no lo sabía. No se lo dije porque temía que te encontrara y te llevara.
lo habría hecho por amor, pero su amor lo habría arruinado todo. Quizás algún día lo entienda, quizás algún día te encuentre y si lo hace, enséñale esta carta. Dile que lo he perdonado y que siempre lo he amado, incluso cuando odiaba la jaula que me construyó. Vive, querida, sé feliz. Recuerda que allá afuera, en el cielo o en la brisa, está tu madre que te ama más que a la vida. To Ellie. Julián leyó hasta el final, pero sus ojos seguían recorriendo las líneas, negándose a creerlo. El silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Dejó la carta sobre la mesa y entonces su mundo se hizo añicos. Un sonido apagado y estrangulado escapó de su pecho. No eran lágrimas, era un aullido que había estado reprimiendo durante 15 años. Se dobló, se cubrió la cabeza con las manos y comenzó a sollozar. No como un multimillonario, no como el líder de un imperio, sino como un anciano que lo había perdido todo. Su cuerpo se estremeció con sollozos silenciosos y dolorosos, lágrimas de culpa, lágrimas de comprensión tardía, lágrimas de rabia impotente contra sí mismo corrían por sus mejillas, goteando sobre su costoso traje. Una jaula de oro. Así lo veía ella, y él creía que era cariño. Le dio todo menos una cosa, la libertad de respirar, y ella huyó, no de él, sino por su hija, por su nieta. Buscaba a una fugitiva, pero debería haber buscado a una madre que protegiera a su hija. Lloró largo rato hasta que se quedó sin fuerzas. Cuando por fin levantó la cabeza, la ciudad ya estaba oscureciéndose. Había un vacío en su interior, pero por primera vez en muchos años no había ira en ese vacío. Solo había un dolor inmenso y un pequeño y débil brote de una nueva meta. Tenía que encontrar a Serena, no para colmarla de dinero, no para recuperar a su heredero, sino para darle esta carta, para devolverle a su madre. Oh. Al día siguiente, el lavadero de autos de Queens seguía como siempre. El sonido del agua corriendo, el zumbido de las aspiradoras, los gritos agudos. Serena estaba terminando su turno. Estaba cansada, empapada y solo soñaba con llegar a su pequeño apartamento y desplomarse en el sofá. Había sido un día duro. Los clientes estaban nerviosos. Cuando vio el Rolls Royce negro llegando lentamente a la salida, el corazón le dio un vuelco. Ese viejo otra vez. El coche se detuvo y Julian Croft salió, pero era un hombre diferente, no el magnate autoritario y seguro de sí mismo que torpemente había intentado entablar conversación con ella. Hoy parecía destrozado. Su traje caro le sentaba fatal, su rostro estaba gris y demacrado, y había una tristeza tan universal en sus ojos que Serena sintió lástima por él. Él se acercó a ella. Instintivamente, ella cruzó los brazos sobre el pecho, preparándose para defenderse. «¿Qué quieres ahora?», preguntó, con más brusquedad de la que pretendía. «El coche ya está reluciente». «Serena», su voz era baja y ronca. «Por favor, dame 5 minutos. Solo 5 minutos de tu tiempo». «No tengo tiempo. Ya terminé de trabajar». Ella se giró para irse, pero sus siguientes palabras la dejaron congelada en el lugar. «Esto concierne a tu madre». Serena se giró lentamente con el rostro duro. «¿Qué dijiste?» «Por favor», repitió, con tanta desesperación en su voz que atravesó su armadura protectora. «Subamos al coche. Hay demasiado ruido aquí. Prometo que no tardaré mucho». Dudó, mirándolo a la cara. Algo había cambiado. No había nada de la condescendencia de aquel hombre rico que tanto la irritaba. Solo había súplica. En contra de su voluntad, asintió. Dentro del coche, el silencio era ensordecedor tras el bullicio exterior. No había conductor. Estaban solos. «No entiendo qué pasa», dijo Serena, rompiendo el silencio. «Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era niña. ¿Qué sabes de mi madre?» Julián no la miró a ella, sino a sus manos, que estaban en su regazo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Lo que te dijeron no es cierto. Fue una mentira para protegerte». «¿Proteger?
¿De qué? Su voz era gélida. ¿De qué tonterías estás hablando? Si no paras... Mi hija se llamaba Eleanor. La interrumpió con la voz quebrada. Eli para sus allegados. Desapareció hace 15 años. La he estado buscando todos estos años. Pensé que simplemente se había escapado. Yo era un padre difícil, controlador. Le construí una jaula de oro. Serena escuchaba sin entender nada. ¿Qué tenía que ver la historia de su hija con ella? Hace unas semanas te vi aquí, en este lavadero de autos, continuó Julián, y la vi en ti. No el parecido, no, los gestos, la mirada, la terquedad. Pensé que estaba loco de pena, pero no podía calmarme. Empecé a buscar información sobre ti. ¿Me estabas siguiendo?, dijo indignada. Buscaba a mi hija. La miró por primera vez y ella vio un dolor insoportable en sus ojos. Los documentos oficiales decían que me equivocaba, que eras huérfana de Brooklyn. Casi me doy por vencida. Pero había un detalle, un relicario. Le di el mismo a Eli y continué mi búsqueda. Ayer encontré a una mujer, la trabajadora social que se encargó de tu adopción hace 19 años. El corazón de Serena empezó a latir con tanta fuerza que le costaba respirar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Me dijo la verdad, dijo Julián en voz baja. Hace 19 años, una niña muy pequeña llegó a su orfanato. Asustada, sola, traía consigo a una bebé. Una niña, su hija, le rogó que le diera a su hija una buena vida, la vida que ella no podía darse. Dijo que se llamaba Eli. El mundo alrededor de Serena empezó a dar vueltas. El ruido en sus oídos ahogó el silencio de la cabaña. No, susurró, no puede ser. Mis padres y... No tuviste padres, Serena. Solo tuviste una madre. Mi hija, Eli. Hizo una pausa, dejándola comprender lo que acababa de decir. No eres mi hija, como pensé al principio en mi locura. Eres la hija de mi hija. Eres mi nieta. Serena lo miró fijamente, con los ojos abiertos. Su mente era un caos. Una nieta, ese hombre era su abuelo, y su madre no estaba muerta, la había abandonado. Mientes, suspiró. ¿Por qué necesitas esto? ¿Por qué te inventas esta historia tan cruel? Julián no respondió. En cambio, sacó lentamente un papel amarillento doblado en 4 del bolsillo interior de su chaqueta. Te dejo esto, dijo entregándole la carta. La mujer que te acogió tenía miedo de dártela. Temía que la verdad te hiciera daño. Pero tienes derecho a saberlo. Esta es la voz de tu madre. Serena miró el periódico como si fuera una serpiente. Sus manos no la obedecían. No quería recogerlo. No quería leerlo. Quería salir corriendo del coche, lejos de aquel hombre y sus terribles palabras, de vuelta a su vida sencilla y comprensible, donde sus padres habían muerto y ella era solo una huérfana. Pero no pudo. Una fuerza desconocida la impulsó a extender la mano y tomar la carta. El papel estaba tibio por sus manos, quebradizo y viejo. Con dedos temblorosos lo desdobló. Ella empezó a leer. Al principio, su rostro reflejaba incredulidad. Luego se transformó en desconcierto. Miró a Julián y luego volvió a mirar las líneas. La jaula dorada. Tu abuelo... Con cada palabra, su rostro cambiaba. Frunció el ceño y apretó los labios. Estaba leyendo sobre el amor, sobre el miedo, sobre la huida y sobre ella, sobre una niña amada más que a la vida misma, pero abandonada por su propio bien. Al llegar al final, las lágrimas ya corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas por una chica de 17 años a quien no conocía, su madre que había pasado por un infierno sola. Por primera vez en su vida sintió una conexión con esta mujer, con su dolor, con su sacrificio. Todo el resentimiento que había cargado con ella durante años comenzó a desvanecerse, dando paso a un sentimiento completamente nuevo y penetrante, el dolor por la madre que nunca conoció. Miró a Julián con los ojos llorosos. Ahora lo veía no como un extraño,
sino como el hombre de la carta, el hombre al que su madre había amado y temido, el hombre que formaba parte de su propia historia, que le habían arrebatado. Entonces, ¿es cierto? Su voz era apenas audible. Julián asintió en silencio, con lágrimas en los ojos también. ¿Es todo cierto? Repitió como si no pudiera creerlo. Mi madre, ella y tú. Se quedó en silencio, incapaz de pronunciar la última palabra. Se le quedó atascada en la garganta, enorme, imposible. Sí, dijo en voz baja, respondiendo a su pregunta no formulada. Soy tu abuelo, Serena. Lo miró a través de un velo de lágrimas, a ese hombre viejo, infeliz y poderoso, y en su rostro, de repente, vio no solo los rasgos de un extraño, sino también un reflejo borroso y apenas perceptible de sí misma, la misma barbilla obstinada, la misma sombra en la profundidad de los ojos, los unía la sangre, la tragedia y una carta que había viajado 19 años para finalmente encontrar a su destinatario. Volvió a mirar la carta, aferrándola con fuerza a su mano como si temiera que desapareciera. La realidad la golpeó con fuerza. Ya no era Serena Jones, la huérfana del lavadero de coches. Era la nieta de Julian Croft y la hija de Ellie, y su vida nunca volvería a ser la misma.